Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Silverio y hoy te cuento de qué trata El que camina sobre el polvo de Clark Ashton Smith. Volvemos con otro de los escritores que forman parte del círculo de Lovecraft, es decir, toda esta camada de escritores que hablaban acerca de seres interdimensionales, de tierras de ensueño y de la frágil posición de la humanidad en el cosmos. En esta ocasión vamos a hablar de El que camina sobre el polvo. El cuento comienza con un fragmento de el llamado Testamento de Carnamagus, que es el grimorio que tiene protagonismo en este relato. Este extracto o este fragmento nos cuenta acerca de un ser interdimensional que vive más allá de los círculos exteriores, cuyo nombre es Coachilutaos, que también es conocido como el demonio de la última corrupción. Se lee que este ser, al ser invocado, provoca un envejecimiento y deterioro repentinos en todas las cosas que están cerca, tanto a la persona que invoca como sus pertenencias y lo que hay alrededor. Menciona también que el único testimonio de lo que queda cuando este ser es invocado es que sobre el montículo del polvo que alguna vez constituyó a la persona que invoca hay solamente una o un par de huellecitas pequeñas del tamaño de lo que sería el pie de un niño, y por eso se le llama el que camina o el que pisa el polvo. Hay distintas traducciones, tú lo puedes encontrar como el que pisa el polvo o el que camina sobre el polvo, pero en mi particular opinión el que camina sobre el polvo se oye como un poquito más interesante, se oye más sonoro, se oye así como más místico. Posterior a este fragmento nos cuenta como el protagonista, llamado John Sebastian, al cual procederé a llamar solamente Sebastian para no tener que confundirlo con el otro John o Joan Sebastian que algunos estamos imaginando. Pues menciona que Sebastian, después de 3 días de haber abandonado de manera presurosa y accidentada la mansión en la que vivía, decide regresar porque se empieza a dar cuenta de que algunas de sus pertenencias, entre ellas un cuaderno, empezaron a mostrar ciertos signos de decrepitud. El cuaderno, por ejemplo, se puso amarillo de un día para otro y los bordes empiezan como a desquebrajarse, como a desmenuzarse, lo cual le parece sospechoso porque obviamente los cuadernos o las cosas no envejecen así de buenas a primeras, lo cual empieza a crear en él cierta incertidumbre, cierto pequeño miedo que, bueno, ustedes ya se estarán imaginando por qué. Entonces decide regresar y cuando llega a su casa se da cuenta de que la casa muestra signos de que pareciera estarse inclinando. Esto se lo podría haber atribuido a que los cimientos están fallando, que ya están viejos o no sé, pero él decide atribuírselo a que es el ocaso, ¿no? Empieza a creer que probablemente porque se está metiendo el sol es una especie de ilusión óptica y por eso la casa se ve pues un poquito pandeada, como inclinada, ¿no? Posteriormente, cuando entra a la casa, pues la casa ya está oscura por dentro porque la luz del sol pues ha comenzado a desvanecerse. Comienza a prender todas las bombillas porque sabe que Timmer, su mayordomo, pues tiende a prender las bombillas o las luces pues muy pasada la hora después de que se mete el sol, porque pues a él le gusta, ¿no? Estar en la oscuridad. Dice que es como un búho viejo que le gusta estar entre las sombras. Pero a Sebastián no le gusta ese rollo pues porque le da miedo la oscuridad. Y el cuento nos relata que últimamente ese miedo por las sombras se ha acrecentado. Sebastián está esperando encontrarse con Timmer sin se da cuenta de que no está. Él dice, pues probablemente está enfermo o bajó al pueblo pues a buscar, a comprar la despensa o algo por el estilo, ¿no? Entonces va a buscarlo a su habitación y se da cuenta de que no está, solamente encuentra la cama pues perfectamente tendida y sin signos de haber sido ocupada, lo que solamente le deja con la opción de que Timmer probablemente esté en el pueblo comprando la despensa, pero él sabe muy en el fondo que solamente está planteándose esas ideas porque es una especie de autoengaño, ya que todos los signos que él ha estado observando en la casa son de decrepitud, de que todo se está poniendo viejo. Se da cuenta de que a pesar de que solamente se ve 3 días, la casa parece haber sido abandonada hace años. Luego se va a su estudio y cuando abre la puerta se da cuenta de que esa cámara o ese cuarto en particular está muy saturado de polvo. En el aire hay inclusive como cierta arenilla que está flotando y que cuando invade sus fosas nasales ahí le recuerdan como a arena de cementerio o a olor a féretro. Y se da cuenta de que la capa de polvo que está sobre todas las cosas es demasiado gruesa. Incluso menciona en el relato que para que hubiera estado así de densa la capa, Timmer tendría que haber echado polvo a propósito todos los días desde su partida, y obviamente pues eso no sucede porque pues la labor de Timmer es limpiar, no ensuciar. Sigue examinando la habitación y se da cuenta de que junto a su escritorio en el suelo está el plomero de Timmer. El plomero.
Se da cuenta de que está el plumero con el que Timber limpia todos los días. Se agacha a recogerlo y cuando apenas lo roza con la punta del dedo, este se desmorona en nubes de polvo tan fino que solamente queda el contorno del objeto original, así lo describe el relato. Posteriormente empieza a sentirse mal porque de cierta forma él ya sabe lo que está ocurriendo. Todo desde que llegó, desde que empezó a ver que su cuaderno se había empezado a deteriorar, cuando vio la casa que estaba un poquito inclinada, el ver que la antigüedad misma ya se había impregnado en todo lo que estaba adentro de la mansión y ver tanto polvo reunido sin una razón lógica aparente ya le daba indicios de qué es lo que había sucedido, pero pues él estaba autoengañándose y estaba deseando que eso, más bien estaba deseando que hubiera algo que no le confirmara sus sospechas. Posteriormente a esto, te digo, Sebastian se tira en la silla que está junto a su escritorio y empiezan a suceder una serie de sucesos que obviamente ya no voy a darte detalles acerca de ellos porque pues literalmente es darte spoilers, ¿no? Así que voy a dejar que tú averigües qué es lo que sucede de aquí en adelante porque me imagino que ya te estarás imaginando qué es lo que ocurre, pero no es lo mismo saber qué ocurre a saber con detalle cómo es que ocurre, que yo creo que es lo interesante de este final, porque digo, no hay una vuelta de tuerca, no es como que, no manches, yo pensé que iba a pasar esto, pero pasó esto otro, no, lo que estás pensando es lo que va a suceder, pero hay un par de situaciones y de descripciones en medio entre estos dos instantes que a mí me parece que le dan un poquito más de profundidad a este cuento y que me parecería interesante o de valor que tú mismo o tú misma fueras a leer qué es lo que sucede. Si no quieres leerlo, ya está en Evidencias, está el audiocuento con la mejor calidad de narración en todo YouTube, y si no me crees, pues ve a averiguarlo y luego ya regresas aquí y dices, no manches Silverio, no es cierto, creo que es la peor narración que he escuchado en mi perra vida, jajaja, XD y todo eso que escriben ustedes los chavos, ¿no? Tiempo de lectura para El que camina sobre el polvo de Clark Ashton Smith son de 20 a 25 minutos, entre 20, 25, 28 minutos aproximadamente es lo que te va a tomar leer el cuento. No es demasiado largo, pero sí es un poquito tedioso porque como buen integrante del círculo de Lovecraft y buen escritor de aquellas épocas, hay descripciones bastante largas, muchos adjetivos y eso pudiera resultarle tedioso a algunas personas, pero descubrí algo, o bueno, caí en cuenta de algo acerca de este estilo de escritura que te voy a estar comentando en la sección de comentario por si quieres ver qué es lo que yo pienso al respecto. Frases que siento que te pueden interesar y que te pueden inducir a leer este cuentazo de Clark Ashton Smith. En esta ocasión es un extracto y te lo leo a continuación. Dice: un tosco e irregular hueco había aparecido encima de la esquina norte. A través de él, una única estrella brillaba, fría y remota como el ojo de un demonio. Estas frases siento que es bastante poderosa y siento que te da una pequeña dosis, una pequeña probadita de todo lo que implica y de cómo se va desenlazando todo este relato. Así que si tú quieres saber exactamente en qué momento está escrito o a qué hace referencia esta frase, pues puedes ir a leer el cuento. O de nuevo te digo, ya está en Evidencias, por si quieres ir a escucharlo. Y luego decir pues todo lo que ya dije que íbamos a decir, válgame Dios. Y a partir de aquí la sección de comentario en la que te voy a estar contando qué me pareció, qué interpreté y aspectos destacables del cuento en cuestión. Claro que va a haber spoiler, muchísimos spoilers. Es más, ahí te va un spoiler. No manches, casi te pega el spoiler, Ay Dios. Lo que me llamó en particular la atención de este relato, muchachos, es que se siente como una parte de una obra más grande. Se siente como si fuera un relato de el final de algo, de una novela o de un cuento más extenso. Siento que esto fue hecho a propósito por Clark Ashton Smith. Aquí hay un pequeño disclaimer. Todas las cosas que yo digo aquí mayormente son cosas que me imagino, que yo creo o que deduzco muy entre comillas, porque claramente pues yo no soy ningún erudito, ni soy un literato, ni nada por el estilo. Solamente doy comentarios basado en lo que yo he leído o en lo que me imagino que podría aportar a la interpretación del texto, ¿vale? Para que pues digo, no vayan a creer que yo soy alguien, una autoridad al respecto en este tema, pero siempre es interesante porque las obras artísticas pues tienen esa característica que son susceptibles de ser interpretadas por quienes lo leen. Y en esta ocasión la interpretación que yo hice tanto del cuento en sí como de la manera en que está escrito hacen referencia a lo siguiente. Todo el mundo sabe que Clark Ashton Smith, y si no lo sabías pues ahorita te lo cuento, aunque ya te lo dije anteriormente, forma parte del círculo de Lovecraft, es decir, toda esta camada de escritores que hablan acerca de seres interdimensionales, seres de otros mundos, la frágil posición de la humanidad en el universo,
etcétera, 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 ¿no? Y el que camina sobre el polvo no es una excepción. Hay un grimorio, que es el testamento de Carnamagos, hay un ser interdimensional o un monstruo, que es Coachilutaos, hay un erudito en estos temas de esotería, el cual es John Sebastian, y también en cuestión del estilo literario hay una cantidad abundante de adjetivos y de largas descripciones de cosas muy sencillas. Pero aquí viene el giro de tuerca, o plot twist, como dicen los chavos. A mi parecer, todo esto está hecho a propósito o con un objetivo muy particular, el cual es jugar con el tiempo, entrar en esos instantes o pedacitos de tiempo que para nosotros como seres humanos normales no podemos adentrarnos en la experiencia de la vida cotidiana. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando está hablando de que Sebastián se agacha por el florero y la forma en que él describe cómo se desmorona, habla de toda una experiencia para Sebastián, que es el irse dando cuenta poco a poco que todas sus sospechas se van a ir confirmando con cada uno de los sucesos que ocurren. El hecho de agacharse y agarrar el florero y ver que se desmorona y después caer en la silla, toda esa transición, poniendo como ejemplo esa secuencia en particular, nos habla de cómo John Sebastian o la mente de John Sebastian está tratando de expandir el tiempo lo más posible, de hacer que cada instante dure y dure y dure, porque cada momento que transcurre está acercándolo a su trágica muerte, a su inevitable fin. Y la gran cantidad de adjetivos y las descripciones largas son como una especie de lupa, como una especie de microscopio o telescopio que está expandiendo cada instante para que nosotros podamos experimentarlo de manera más nítida, como si fueran grandes cantidades de tiempo, pero que en realidad están ocurriendo así. ¿Y saben dónde más ocurre este fenómeno o qué otro medio echa mano de este recurso? El anime. Así es, el ejemplo que de buenas a primeras se me viene a la mente es los 5 minutos que Freezer dijo que iban a transcurrir entre que había arrojado su energía y que iba a explotar Namekusei. Y el hecho de que esos 5 minutos terminaron transcurriendo en, no sé, que 20, 30 capítulos. También en Dragon Ball Super, ¿no? El torneo de poder dura 45 minutos, pero en realidad terminaron siendo como 80 capítulos, ¿no? Esto ocurre también mucho en los animes de deportes. Se me viene a la mente Supercampeones o Captain Tsubasa, como se conoce en Japón. La manera en que los personajes duran años en atravesar la cancha de fútbol y que el instante en que van a dar la patada se termina extendiendo muchísimo de manera visual. Es lo mismo, o se puede transpolar a la manera en que estos autores escribían para expandir más y más y más cada instante y poder irnos embuyendo cada vez más en esos pequeños fragmentos de tiempo, hasta que de ahí empieza a brotar una especie de desesperación, de incertidumbre, porque pasan y pasan cosas, pero pareciera que no nos acercamos al otro extremo de ese instante. Y es de cierta manera una técnica para que tú como lector empieces a sentir también esa desesperación, ¿no? Ese saber, esta incertidumbre, o más bien esa certidumbre que se extiende y se extiende pero que no termina de corroborarse. Y se nota porque tal cual todo lo que ocurre es muy rápido. Sebastián llega, prende las luces, va a su estudio, se da cuenta de que Timmers leyó el testamento de Carnamagos después de que trata de recoger el florero y ve cómo se desintegra, se tira a la silla y ve cómo Coachilutaos viene hacia él después de que él, sin darse cuenta, empezó a recitar la fórmula mágica que lo invoca, para finalmente terminar muriendo hecho polvo. Y esa es otra de las partes en donde se repite este recurso que ya estoy mencionando, porque empieza a decir que sus pensamientos se están arrastrando, que sus conciencias se empieza a deshilachar, que su cerebro se empieza a desmenuzar átomo tras átomo, y de pronto, al final, menciona que John Sebastian ya no existe, ya no hay más John Sebastian, excepto un universo de átomos muertos. Y eso se me hace bien interesante, porque tal cual no es lo mismo decir y entonces John Sebastian se desintegró en polvo y ya, ¿no? A tal cual hacer gala de esta sucesión de adjetivos y descripciones largas que nos dan a entender muchísimo más de lo que está simplemente ahí ocurriendo. Pero bueno, eso es todo lo que tengo que contarte acerca de El que camina sobre el polvo de Clark Ashton Smith. Espero que te haya gustado el video. Si tienes otras interpretaciones y comentarios acerca de este cuento, puedes dejarlas
en comentarios con toda la confianza. Y sin nada más que decir por el momento, en el próximo video te voy a estar contando de qué trata El gato negro de Edgar Allan Poe. Nos vemos ahí.